Buenas tardes, yo les hablaré sobre los compuestos nitrogenados. Aquí podemos observar un ejemplo de la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa de las metabólicas. Macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia. Biomoléculas que contienen nitrógeno, ya sea macromoléculas o productos de desechos. Macromoléculas nitrogenadas. Las macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia biológicas son ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos, ADN, ARN, nucleótidos y otros nucleótidos. Los aminoácidos monómeros constituyen a las proteínas polímero. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que le da a la molécula sus propiedades únicas. La capacidad de una proteína puede entenderse examinando las propiedades químicas de sus aminoácidos constituyentes. 20 aminoácidos diferentes se utilizan comúnmente en la construcción de proteínas de un ser humano. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino, que están separados entre sí por un único átomo de carbono, el carbono A. Los átomos de carbono unidos a 4 grupos diferentes pueden existir en dos configuraciones estereoímeros que no pueden superponerse entre sí. Los aminoácidos también tienen átomos de carbonos asimétricos, con la excepción de la glicina en el carbono A de los aminoácidos, y se unen a 4 grupos diferentes, de modo que cada aminoácido puede existir tanto en forma de D o de L. Los aminoácidos más utilizados en la síntesis de una proteína en un ribosoma son siempre L-aminoácidos. Durante el proceso de la síntesis de proteína, cada aminoácido se une a otros 2 aminoácidos, formando un polímero largo, continuo y no ramificado, llamado cadena polipéptida. Los aminoácidos que componen una cadena polipéptida se unen mediante enlaces peptídicos que resultan en la unión del grupo carboxilo de un aminoácido al grupo amino de su vecino, con la eliminación de una molécula de agua. Un péptido es una cadena corta de aminoácidos, habitualmente de 2 a 50 vinculados por uniones químicas, denominados enlaces peptídicos. Una cadena más larga de aminoácidos unidos 51 o más es un polipéptido. Las proteínas fabricadas en el interior de las células se forman con uno o más polipéptidos. Clasificación de los aminoácidos de acuerdo al carácter de sus cadenas laterales. El esqueleto o cadena principal de un polipéptido está compuesta por parte de cada aminoácido, que es comúnmente a todos aquellos. La cadena lateral o grupo radical unida al carbono A es muy variable, entre 20 bloques de construcción, y está variada que finalmente les da a las proteínas sus diversas estructuras y actividades. Los aminoácidos se clasifican en el carácter de sus cadenas laterales. Se dividen aproximadamente en 4 categorías. 1. Polares y cargados. 2. Polares y no cargados. 3. No polares. 4. Aquellos con propiedades únicas. Ejemplo 1. Aquí observamos el ejemplo 2, polares y no cargados. Ejemplo 3, no polares. Ejemplo 4, cadenas laterales con propiedades únicas. Proteínas. Estructura primaria. La estructura primaria de un polipéptido es la secuencia lateral específica de aminoácidos que constituyen una cadena. Con 20 bloques de construcción diferentes, la cantidad de polipéptidos diferentes que se pueden formar en 20, donde n es el número de aminoácidos en la cadena. La secuencia de aminoácidos proporciona la información necesaria para determinar la forma tridimensional de la proteína y por tanto su función. La primera secuencia de aminoácidos de una proteína fue determinada por Frederick Sanger y sus colaboraciones en la Universidad de Cambridge a principios de la década de 1950. Se eligió la insulina de vaca para el estudio debido a sus disponibilidades y sus cadenas de polipéptido del tamaño pequeño de 21 y 30 aminoácidos de cada uno. Estructura secundaria. La estructura secundaria describe la conformación de proporciones de la cadena polipéptida. Se proponen 2 conformaciones. Una, la cadena principal del polipéptido asumió la forma de una espiral cilíndrica y torcida
llamada la hélice alfa A. La columna central se encuentra en el interior de una hélice y las cadenas laterales se proyectan hacia afuera. La segunda conformación propuesta fue la lámina beta, que consta en varios segmentos de un polipéptido que yacen uno al lado de otro. Cada polipéptido de una lámina B adopta una conformación extendida pero plicada, dominada a una cadena A. Los pliegues resultan de las ubicaciones de los carbonos A por encima y por debajo. Cambio de secuencia de aminoácidos de la hemoglobina que causa anemia. Esta anemia severa y heredada resulta únicamente de un cambio único en la secuencia de aminoácidos dentro de la molécula de hemoglobina, un residuo de valina no polar. Está presente donde normalmente se encuentra un ácido glutámico cargado, que son los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Un nucleótido es una molécula con 3 elementos en su estructura. 1. Un azúcar de 5 carbonos, un grupo funcional fosfato, una base nitrogenada que varía según los nucleótidos. Los nucleótidos se encuentran en dos clases generales: nucleótidos de desoxirribosa y de ribosa. Los nucleótidos simples monómeros forman las largas cadenas polímeros denominados ácidos nucleicos. El ADN es el ácido nucleico de la unión de los nucleótidos de desoxirribosa. ADN, ácido desoxirribonucleico, puede contener millones de nucleótidos de desoxirribosa. El ARN es el ácido nucleico de la unión de los nucleótidos ribosa. ARN, ácido ribonucleico, puede contener millones de nucleótidos ribosa. Las cadenas simples de los nucleótidos de ribosa, llamadas ácidos ribonucleicos ARN, se copian del ADN. ATP es el adenosín trifosfato, es el nucleótido de ribosa con 3 grupos funcionales. Esta molécula inestable llamada energía a distintas partes de la célula y la guarda en los enlaces entre grupos fosfato. Otros nucleótidos, el DNA y el FAT, se conocen como transportes de electrones.